los rotadores cortos externos de la cadera, dentro de los cuales está el piriforme, el gémino superior, gémino inferior, el cuadrado femoral y el obturador interno. Esos son los músculos que muchas veces se sacrifican cuando nosotros hacemos una artroplastia total de cadera por un abordaje posterior. También el cuadrado femoral. Este pasa un pasito muy importante que es el glúteo inferior, y si uno lo corta, al final muchas veces sangra demasiado y no se puede hacer una anestesia corta. También para recordar, en la parte posterior tenemos el glúteo mayor, que es un rotador externo potente de la cadera. En la parte externa tenemos el músculo bíceps femoral. En la parte interna los tendones que son los isquiotibiales, que van a formar la pata de ganso que se inserta en la parte proximal de la pierna. Bueno, esto es como recuerdo anatómico. La importancia de ellos los vamos a ver en un momento. Esta es parte de la pierna, poco representativo para nuestro tema. Entonces, hablando propiamente de fracturas diafisarias de fémur. Una fractura diafiscaria, obviamente como su nombre lo dice, tiene que ser en la diáfisis del hueso llamado fémur. Esta es una radiografía de fémur donde vemos una fractura que está angulada en varo, que tiene aparentemente un tercer fragmento. Se nota la punta del fragmento proximal hacia la parte externa y la punta del fragmento distal hacia la parte interna. Entonces, anatómicamente, las fracturas de fémur. ¿Hay alguien más que va a entrar? Porque después no entra nadie. Que entre de una vez, después no entra nadie. Avisen en su grupo, quien sea delegado, que mejor ya no vengan porque ya es hora de empezar la clase hace mucho rato. Entonces, en términos sencillos, diáfisis va desde la región subtrocantérica, que según el autor puede ser 3 centímetros por debajo del trocánter menor, como pone aquí el doctor Coco. Algunos otros autores consideran 5 centímetros por debajo. Si tenemos 3 que nos puso el doctor Coco, que sea nuestro parámetro de referencia. Hasta la región superior metafisaria del fémur distal. ¿Cómo yo más o menos calculo? Yo trazo una línea entre la parte más ancha de los cóndilos femorales. Imagínense que hago acá un cuadrado, subo ese mismo espesor y ese cuadrado me va a dividir la metáfisis de la diáfisis. Hasta ahí es, ¿de acuerdo? Está bien, anatómicamente los vasos son muy importantes. Acá presentamos desde la parte superior, tenemos la aorta, que da su rama paralel ilíaca, y ya nos va la arteria femoral, que va a ir hacia la parte proximal, hacia la parte diafiscaria, hacia la parte distal, siendo más importante en la parte distal, donde muchas veces los traumatismos pueden generar una alteración o una ruptura a nivel de los vasos comprometidos. El sangrado que puede generar una fractura en el fémur, a la vez que solamente se rompe el hueso sin romper la arteria, puede llegar hasta 1 litro, 1,5 litros aproximadamente, de acuerdo al tamaño del paciente. No es lo mismo un paciente pequeño de 1,30 m, 1,40 m, que uno de 2 metros, incluso podría tener hasta 2 litros dentro de los compartimentos del muslo. Entonces, sobre todo los de la porción distal se asocian a una lesión vascular. O tienen, no siempre, pero tienen una predilección por esa zona. No quiere decir que en la parte proximal no pueda haber, puede haber, pero es menos frecuente. La estadística de estas fracturas generalmente es más frecuente en personas jóvenes, sobre todo varones, quienes suelen ser un poquito más vehementes al momento de realizar actividades, realizan deportes de aventura, como en esta imagen que se ve un motociclista, adultos, pero también se puede presentar en niños por distintos tipos de traumatismos. Se requiere una fuerza muy violenta, ya que es un hueso muy resistente. Las lesiones de las partes blandas van a depender de qué tan severa sea la fractura, si es un trazo simple, si es un trazo con tercer fragmento, o tenemos conminución, quiere decir que el hueso está fragmentado. AO es una clasificación que viene acompañando desde que se hizo la introducción de las clases, si no me equivoco. Fémur, ¿qué número es? ¿Quién me puede responder? 3. 3. Entonces, diáfisis será 2. Y acá vienen las letras. Tipo A, si es un trazo simple, en este caso tenemos un trazo
tiroideo, pero bien podría ser transverso, bien podría ser oblicuo corto o oblicuo largo. ¿De acuerdo? Tipo B, cuando tenemos un tercer fragmento en ala de mariposa o algunos le llaman un fragmento en cuño. Tipo C, cuando es una fractura multifragmentaria o con ninguna. Yo creo que hasta ahí es que ustedes deben de saber. Los números adicionales van a ser subdivisiones de cada una de estas, pero no es tan importante para que ustedes lo conozcan. A más fragmentación ósea, este es un principio, más grave va a ser la lesión de los tejidos blandos, más probabilidad de tener una lesión vasculonerviosa, más riesgo de incluso poder desarrollar, aunque no es tan frecuente, un síndrome compartimental en muslo, puede ser también. Y obviamente, si es más grave la lesión, podemos estar en un contexto de un paciente politraumatizado. El diagnóstico, como cualquier fractura, duele, hay aumento de volumen, hay limitación funcional en el miembro afectado, va a haber una deformidad por acortamiento, ya que los músculos jalan hacia uno u otro lado, como se va a ver en un momento. Hay una movilidad anormal, si es que pudiera moverlo, porque muchas veces la intensidad de dolor es tanta que el paciente no logra mover la extremidad. Generalmente hay que tener en cuenta mucho la historia clínica. ¿Cuál fue el antecedente? ¿Fue una caída de la grada? ¿Fue un accidente de tránsito? ¿Se cayó del tercer piso? Porque de eso también va a depender la severidad y cómo yo me imaginaría encontrar esta deformidad de acá. Puede ser clínicamente la misma deformidad, pero el parámetro o el patrón de fractura puede cambiar. Listo. Entonces, la radiología es muy importante. Se debe cumplir algunas condiciones. Cuando yo tomo una placa, normalmente pido una radiografía del muslo, de frente y de perfil, o antero, posterior y lateral, pero debo ver cómo se figura acá, en este check, todo el fémur, desde la región proximal hasta la rodilla. Si yo veo así, significa que no se me va a escapar algún trazo de fractura en toda la extensión del hueso. Si yo tomo una radiografía pequeñita donde no veo la parte distal, pudiera haber alguna fractura que se me está pasando. Entonces, siempre se toma todo. Se debe tomar en cuenta esto que dice acá, debe abarcar toda la longitud del hueso y en caso de duda se puede tomar una placa contralateral. Por ejemplo, acá imagínense que no estamos en un sitio donde hay muchos recursos, donde las radiografías todavía no son digitales y no me permite editar, hacer zoom, jugar con el contraste, sino que me dan una placa de las antiguas que revelan con los ácidos que utilizaban antes. Entonces me va a salir una imagen un poco borrosa, por ahí es una fractura incompleta donde yo tengo sospecha, duda, pero el paciente está con mucho dolor, tal vez no hay mucha deformidad. Entonces puedo echar mano de tomar una radiografía contralateral. Eso es importante. Acá vienen los desplazamientos. Los desplazamientos en cualquier fractura es secundaria a los músculos que están alrededor del foco de fractura. Por ejemplo, es una fractura a nivel de la diáfisis proximal, donde todavía no se han insertado los músculos oblicuos, aductores, el superior, el menor, el mediano y el largo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, en el tercio proximal, se encuentra en flexión, abducción y rotación externa por acción del psoas ilíaco que se inserta acá en el trocánter menor y por acción de los músculos pelvitrocantéricos, que son los músculos rotadores cortos que les mencioné, que el piriforme, el cuadrado femoral, los fémur superior e inferior y el obturador interno. Entonces, esos por detrás me van a jalar el fragmento proximal en rotación externa y el psoas que se inserta en la parte anterior me va a jalar hacia adelante. Por eso se encuentra en flexión, abducción y rotación externa, tal y como se encontraría en una fractura de fémur proximal, sea transcervical, sea intertrocantérica o subtrocantérica propiamente dicha. Entonces, y en el fragmento distal, ¿quiénes se insertaban? Ahí sí se insertan los aductores. Y si el aductor va desde aquí hasta acá, entonces significa que lo va a jalar internamente, como dice aquí, hacia arriba y hacia adentro, porque esta es la fuerza de contractura del músculo. Entonces, solamente es un balance de fuerzas que me va a deformar. Y si nos vamos más abajo, eso va a ir cambiando un poquito porque cambia la inserción de los músculos. Acá tenemos una fractura en el tercio medio. El segmento proximal es desplazado medialmente porque acá ya se me están insertando los aductores a esta altura y eso es lo que prima. Acá también tenemos aductores, pero recuerden que la inserción del aductor mayor, que se inserta más inferiormente, es más débil que el aductor mediano y el aductor menor. ¿Listo? Que priman el desplazamiento en esta zona. Si nos vamos al extremo distal,
lo más importante a tomar en cuenta acá es que la inserción de los gemelos en la porción posterior de los cóndilos femorales me va a desplazar el fragmento distal de fractura hacia la región posterior. Van a jalar posteriormente, como se puede ver en esta proyección lateral. Y el fragmento proximal se desvía hacia adelante y hacia adentro por acción de los autores. O sea, hace lo mismo que se hizo en las terciarias, en esta de tercio medio. Pero los gemelos, en este caso, jalan el fragmento distal hacia posterior. Y puede ser motivo de pregunta de examen, yo sí se los preguntaría. Entonces, ¿cuál sería la dificultad o hacia dónde se desplaza el fragmento distal de una fractura en fémur deficiaria distal? Entonces, se desplaza hacia anterior, posterior, medial, lateral, y esa sería la respuesta. Complicaciones, como en todo en la vida, todo se puede complicar. Uno no espera que se le complique un tratamiento quirúrgico, pero puede pasar. Solo aquella persona que no opera o no tiene mucha facilidad para hacer estas cosas, o no ha visto gran cantidad de pacientes, va a decir que no se le ha complicado nunca. A todo el mundo se le puede complicar algo, la idea es tratar de resolverlo y en la medida de lo posible evitar este tipo de complicaciones. La más grave en traumatología es la infección. Si nos enfrentamos a una infección o una osteomielitis del hueso, eso no cura. Vamos a estar con un paciente crónico que va a ir, va a venir, va a ir, va a venir, va a tener mejorías temporales, va a volver hasta que no se solucione, no se elimine al 100% toda la infección. Y normalmente suele diseminarse poco a poco y va y viene. Es muy difícil tratar la infección en traumatología. La pseudoartrosis, que es una falta de unión, que se genera una pseudoarticulación a nivel un poco de fractura, lo cual significa que nunca pegó por X o Y razones, por falta de irrigación, puede ser de repente por falta de contacto entre los fragmentos o entre otras razones, ¿no? La consolidación viciosa, como vemos acá, esta tiene una consolidación aparentemente en barro y en recurvato, viendo la vista antero-posterior y la lateral, y también va a haber una rigidez a nivel de la rodilla. Toda fractura, si por ejemplo nosotros lo tratamos con un yeso, en el niño no pasa nada, la verdad, se recupera rápido, pero en el adulto es muy difícil recuperar la movilidad de las articulaciones proximales y distales al foco de fractura. Les cuesta bastante y es muy doloroso. Entonces son posibles complicaciones. El tratamiento inicial, nos llega un paciente por emergencia. ¿Qué debo hacer yo? Yo tengo una sospecha de fractura, tal vez lo primero que hago es dar analgésicos e inmovilizar, tal vez sería lo más práctico, pero de preferencia antes de hacer la inmovilización del miembro inferior para no tener imágenes falseadas, debería de tomar los estudios radiográficos. Y si me llega el paciente ya inmovilizado, digamos con las férulas que ponen los bomberos, por ahí vino por un puesto de salud y alguien le colocó algún tipo de férula, tal vez retirarlos momentáneamente y mejorar esa férula, hacerla más adecuada o lo que tenga a la mano para hacer. No si es un hospital de tercer nivel donde manejamos casos de fracturas, por ejemplo los hospitales grandes en Arequipa, no va a haber ningún problema en eso. Pero lo ideal es obtener una imagen limpia, sin cosas que me puedan generar artefactos dentro de la radiografía. Los analgésicos son idealmente inyectables, intravenosos. Control de funciones vitales es muy importante. Está descrito que un paciente con fractura de fémur se puede chocar. Debemos determinar las desviaciones de los ejes, esto ya con los estudios radiográficos. El examen neurovascular es muy importante. Si el paciente no tiene pulsos distales al sitio de fractura, pues debo sospechar de una lesión vascular y tengo que ampliar mis estudios. Antiguamente se hacían las angiografías con contraste, actualmente ya existen angiotomografías que sin necesidad de ser tan invasivos como los otros estudios o necesidad de hacer un cateterismo arterial, ya se pueden obtener imágenes incluso en 3 dimensiones de los vasos sanguíneos. Las radiografías, estas son las proyecciones que debemos solicitar y esta es una imagen de un tratamiento, todavía se hace, pero ya está pasando un poquito de moda el hecho de la tracción transesquelética. En este caso sería pues una tracción transtibial para no tener un cuerpo extraño dentro del hueso que voy a trabajar y voy a tener que fijar posteriormente y evitar el riesgo de infección. Aunque cuando son fracturas del tercio proximal del fémur, se prefiere o está descrito hacer en la región supracondral. Entonces el tratamiento de las fracturas del fémur en el adulto es quirúrgico. No concebiría a estas alturas que una fractura de fémur me digan que sea para un tratamiento conservador.
salvo fuera una fractura incompleta en la cual el paciente es poco útil, no más que poco útil, poco funcional. Digamos, es un paciente postrado, tuvo una fractura incompleta, o que el paciente no tiene un pronóstico de marcha o no caminaba antes de su fractura. El tratamiento de elección, como en todas las fracturas episarias, es el enclavamiento o enclavijamiento endomedular, bloqueado. ¿Por qué especifican con este término bloqueado? Porque antiguamente existían otros clavos que se colocaban dentro del canal femoral, que se llamaban clavos de Kuncher, que solamente iban como varillas de fijación y tutoría interna, y muchas veces se sumaban inmovilización posterior. El hecho de colocar un clavo bloqueado es que tengamos unos bloqueos, como vamos a ver en las imágenes posteriores, que me va a evitar que se rote el hueso. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son promover una consolidación ósea, movilizar tempranamente al paciente, restaurar la función de la extremidad. Cuando me refiero a función, no solamente es que doble, que estire, sino recuperar la rotación, la flexión o los movimientos que normalmente hacía la articulación proximal y distal al foco de fuerza. La técnica quirúrgica del enclavado intramedular no es tanto para que ustedes se la sepan de memoria, eso ya es más para la especialidad, pero estos son los clavos. Antiguamente existían estos clavos que eran rectos, con una curvatura solamente un poquito anterior para el eje del fémur. El fémur no es un hueso recto, tiene una curvatura anterior. Entonces, es todo un sistema, y los bloqueos son justamente estos tornillos para evitar que se rote dentro del canal. Tenemos bloqueos proximales que van en estos agujeros y bloqueos distales. Se utiliza todo un sistema para colocar tornillos, guías, fresas y protectores de partes blandas como este de aquí. Entonces, ¿esto de aquí qué es? Esto es allá. Este es un paciente que va a ser operado de una fractura. Acá vemos que se le ha colocado un fijador externo para alinear, probablemente por una gran conmoción, de repente como control de daños. Antiguamente se colocaban los pacientes los clavos en posición de cúbito lateral. Actualmente, utilizando una mesa de tracción, que es una mesa ortopédica, se puede hacer con el paciente mirando al techo o en posición supina. Debemos medir la longitud para planificar qué número de clavo le voy a colocar. Se debe ubicar bien el punto de entrada. Como ven, acá le ponen un esquema donde entra, pero este es el punto de entrada antiguo a nivel de la fosita piriforme. Actualmente ya los clavos han cambiado y se ingresan más fácil por la región trocantérica. Son clavos que a la par que tienen esa curvatura anterior de la diáfisis del fémur, tienen una curvatura de lateral a medial para que pueda ingresar tranquilamente y no tengamos tanta dificultad, porque colocar en esa posición había que hacer una aducción bien marcada para colocar a través de ese orificio el clavo. Entonces, más o menos aquí pueden ver en la imagen, entraba por aquí, por la fosita piriforme, por ahí un tornillo de bloqueo, y este es el sistema de colocación. Los clavos de entrada de trocantérica son exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ingresan por aquí, por la punta del trocánter, y atraviesan toda la diáfisis. Ejemplos: paciente de 25 años, lo clásico, accidente de tránsito, aquellos que manejan moto, no recomendable. Muchos accidentes, no solamente por influencia del chofer de la moto, muchas veces por influencia de otras personas, o a veces sencillamente por incidentes que uno nunca quisiera que pase. El paciente tuvo una fractura, como pueden ver acá en la imagen, se le ha colocado un clavo endomedular. ¿Qué puedo criticar acá? De repente, que acá está dejando un gap, o sea, una separación. Se pudo haber dado un poquito más de compresión, pero en general es el principio. Colocar un clavo sin tocar el foco de fractura, que es un principio de osteosíntesis biológica que seguramente ya les han conversado. Puede ser con clavo, puede ser con placa también, deslizando de abajo para arriba, de arriba para abajo, según la técnica o experiencia del cirujano. ¿Qué objetivo tuvimos con este paciente, o se tuvo? Es que haga un callo de consolidación, siguiendo un mecanismo de consolidación primaria o secundaria. ¿Qué? ¿Primaria o secundaria?
Primaria. ¿Quién dice primaria? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que son primarios? Nadie. ¿Quiénes dicen que son secundarios? Nadie levanta la mano también. Entonces eso acaban de dar un examen de estos temas, que eso es lo básico de la traumatología. Existen dos tipos de consolidación. Una consolidación primaria, donde yo busco una reducción anatómica y una estabilidad absoluta, lo cual no logro con este tipo de clavos semicirculares. Podría lograrlo siempre y cuando fuera un trazo transverso. Teóricamente es posible, pero en la práctica no es considerado. El clavo no fue diseñado para una consolidación primaria, sino buscando la formación de un callo óseo a nivel del foco de fractura. Entonces estos clavos endomodulares están diseñados para una consolidación secundaria. Y el hecho de que yo no toque el foco de fractura entrando por arriba y bloqueando con pequeñas incisiones proximales y distales y darle la estabilidad, rotación y longitud al hueso comprometido, significa que todas las células o los mecanismos inflamatorios que están en el hematoma de la fractura no los estoy perdiendo, y esos me van a ayudar a lograr esto, que el hueso se osifique con un callo, y al final va a pasar la cuarta fase de la consolidación secundaria, que es la remodelación, que da un hueso. Otro ejemplo, 22 años, varón, accidente de moto, tuvo una fractura del fémur derecho, en este caso con minuta, verán que tiene hartos fragmentitos ahí, igual se hizo una reducción, y miren cómo se busca la consolidación secundaria con formación de callo óseo. Ahora, ¿qué puede pasar? Pudiera ser que en el caso que fuera misma imagen que esta de aquí, fractura expuesta, entonces tal vez yo no voy a obtener estos resultados, porque una fractura expuesta está por definición que no me va, pierdo gran superficie del periósteo, pierdo el hematoma fracturario, entre otras cosas, y está sujeto a necrosis de los bordes, lo cual muchas veces retarda la consolidación e incluso puede desarrollar una pseudoartrosis. Si me ocurriera una pseudoartrosis, ¿qué tengo que hacer? Hay tratamientos incluso sobre el clavo, podemos agregar injerto óseo, entre otro tipo de cosas. Siguiente ejemplo, varón de 26 años con un accidente de automóvil, miren, es una fractura segmentaria, ya que es una fractura superior e inferior. Se colocó un clavo y se buscó una consolidación secundaria igual. Y acá, ahí tienen el seguimiento de 24 meses. Los implantes metálicos más usados, pongo los más usados porque realmente son los más usados, hay otros que se pueden utilizar también. El clavo endomedular bloqueado, el ejemplo que les mencioné, es el gol estándar para fracturas deficiarias. Una placa recta es válido. Una fijación externa también. Imagínense que es un paciente con una fractura multifragmentaria, lo mejor sería de repente hacer un tratamiento con fijador externo, ya que si intento pasar un clavo, de repente entre estos fragmentos se me mete el vaso, el nervio o algo y puedo lastimar. La placa y tornillos, yo no voy a intentar reducir estos fragmentitos porque no voy a poder. Es técnicamente no imposible, pero demasiado demandante, y funcionalmente o a largo plazo se me van a necrosar y se van a reabsorber todos esos fragmentos porque los tengo que desperiostizar para fijarlos. Lo mejor sería no fijarlos y alinear en rotación, longitud y posición de la extremidad. Ejemplos de placa. Cuando el enclavado esté contraindicado, por ejemplo, imagínense que es esta fractura y muchas veces pasa mucho tiempo, sobre todo en hospitales públicos, donde no puedo operar al paciente porque, por ejemplo, el CIS no les compró el clavo nodular, no tienen recursos, sencillamente no tienen apoyo familiar, que es lo que pasa todos los días en los hospitales públicos. Entonces, esto es más barato que un clavo y se puede optar por ese tipo de tratamientos. Técnicamente acá le podría poner un clavo si fuera después de un mes, sí se puede, un clavo a poco abierto. Actualmente incluso está de preferencia de colocar una placa, pero muchas veces no puedo optar, depende por recursos económicos, entre otras cosas, sí se puede. ¿Por qué un clavo es mejor que una placa? Un clavo siempre va a ser mejor que una placa porque el clavo me da una estabilidad circunferencial interna. El clavo está estabilizándome desde proximal y desde distal por dentro, toda la superficie de contacto del hueso. En cambio acá me está dando una estabilidad solamente lateral, a pesar de que las fuerzas de carga en el fémur pasan por la parte medial. Porque imagínense cómo pongo una placa medial por acá, ahí pasan todas las estructuras entre comillas vitales. Se podría, pero técnicamente es muy demandante y muy riesgoso para hacer. Fijación externa,
fracturas expuestas tercer grado segundo estilo y fracturas que están infectadas también. Tengo que hacer limpiezas, de repente incluso si tuviera una infección muy marcada en esta zona, quitar todo ese fragmento óseo, hacer una osteotomía con el mismo fijador, hay barras que me permiten hacer transportes óseos, crecimientos óseos, se pueden hacer varias cosas, pero no siempre es lo que uno debe esperar hacer ese tipo de cosas, ¿no? El tratamiento incruento, como les mencioné, enfermos que no pueden operarse, negativa de la intervención, carencia de medios técnicos, bueno, lo ha puesto muy bonito el electropo, pero en realidad es carencia de recursos para la fijación interna. Puede ser con una tracción transtibial. Mi objetivo con una tracción no es que el hueso me quede al 100% pegado, solamente que recupere un poquito de alineación y longitud del hueso. Sí o sí esa extremidad me va a quedar más acortada, porque por más que yo le ponga, quién sabe qué porcentaje se puede poner de peso en una tracción esquelética. 10%. Si el paciente pesa 70 kilos y yo le pongo 7 kilos, no va a compensar con 7 kilos la fuerza que tienen los músculos al momento que se contraen. Entonces, sí o sí, eso me va a quedar cabalgado, de repente incluso hasta un poco rotado, pero me ayuda a controlar un poquito eso. Nada más que eso. Eso es una tracción esquelética en una férula de Brown, se llama esta férula. Entonces, como les mencioné, hay acortamiento, hay un callo vicioso, hay rigidez en la rodilla porque tiene que estar en una tracción durante al menos mes y medio. Hay bien claro qué dicen las fracturas deficiales de niños. Revisen el libro lector. Fracturas deficiales de niños es otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que saber de fracturas deficiales de niños? El tratamiento cambia según la edad, ¿de acuerdo? Si tenemos un niño menor de un año, actualmente el tratamiento es utilizar un arnés de caja como tratamiento, como por ejemplo el trauma obstétrico, ¿no? Casos un poco tristes. Tenemos pacientes entre un año de edad y los 5 años según algunos autores, 4 años según otros autores, entonces podemos usar una reducción cerrada y una colocación de yeso en agudo. Cambia desde hace muchos años, porque antes, hasta más o menos el 89-90, el principio era colocarles una tracción cutánea, esperar más o menos unas 3 semanas que genere un poco de fractura, un callo de fractura y colocarle un yeso secundariamente. Ese era el tratamiento antiguo. De repente se los preguntan en su examen, es válido, pero ya la tendencia actual es no hacer eso. Tengo un niño entre 4 o 5 años que tiene una fractura con mucho cabalgamiento, donde no está con los criterios permitidos para un tratamiento conservador, puedo operar. La elección de tratamiento en niños con fracturas deficiarias se llama clavos TEN, ¿de acuerdo? TEN son las iniciales de Titanic Elastic Nature, unos clavos que entran curvos por la parte externa e interna del fémur distal, o también del fémur proximal. Se puede hacer con técnica retrógrada, técnica anterógrada, hay varias formas de hacerse, pero ese es el principio. El resto, está, revisar el libro. Fracturas distales del fémur. Como les mencioné, esta es la zona de la fractura. Acá se insertan los gemelos y esos me van a jalar hacia la región posterior. Y los aductores, esto me lo jalan anterior y medial. Patología compleja debido a la proximidad que está con la articulación. Las fracturas de fémur deficiarias distales pueden tener una extensión incluso hasta la superficie articular. Esto es importante. El principio de una de estas fracturas es hacer una reducción cuenta y osteosíntesis, a no ser que la condición del paciente no lo permita. Clasificación, seguimos en fémur número 3, si es un trazo simple, A1, si es un trazo simple que divide en dos en la porción distal, A2, si es un trazo multifragmentario, sería una A3. Todas son A porque son extraarticulares. La definición de A es extraarticular. B es cuando tiene un compromiso articular simple, en este caso es a nivel de la porción externa, este es a nivel de la porción interna, y una B3 sería una fractura de hoja a nivel de la parte posterior, tiene su nombre especial. La tipo C tiene compromiso articular con una segmentación o fragmentación hacia la parte metaficial. Miren, hay una división completa, igual acá, con un tercer fragmento, dos fragmentos, y este cuando es con una
multifragmentaria intraarticular. Son casos muy graves cuando tenemos este tipo de lesiones. Vean acá, miren, es un estudio de angiotomografía. Esto es a lo que me refería hace un momento. Me dibuja el vaso sanguíneo principal y si está o no dañado, si hay extravasación del contraste, obviamente voy a saber que hay un daño de la arteria, ¿no? Entonces, está muy cerca al sitio de fractura y claramente estas, como dice, esquirlas juntas de la fractura pudieran lastimar el vaso sanguíneo. Por suerte no es lo que siempre ocurre, es una cosa un poquito rara. Debe haber un antecedente traumático. Miren acá cómo se ve la fractura. Cuando tenemos una fractura multifragmentaria y tenemos una sospecha, por más de que no esté muy desplazado, yo en lo personal recomiendo esto, una tomografía de la rodilla. No me interesa ver tanto esto. Obviamente también sale en la tomografía, pero es importante saber si tiene o no compromiso articular. Porque los principios de fracturas articulares es que hay que hacer una reducción anatómica de la superficie articular. Si yo no hago una reducción anatómica o lo más anatómico posible que me permita el tiempo quirúrgico, la habilidad propia o lo que fuera, entonces voy a condenar al paciente a una artrosis postraumática. Tratamiento, por ejemplo, de la esquipua, en este caso es una fractura abulsiva del ligamento colateral interno, le colocan un tornillo solo o un tornillo con bandera. Actualmente ya existen unas anclas que solamente utilizan suturas y se mete un ancla ahí y se sutura el ligamento. Entonces, eso es tal vez un poquito más biocompatible y no hay necesidad de estar retirando el tornillo posterior. Podemos utilizar un sistema de placa angulada, ya un poquito desfasado, un poquito más alto de acuerdo al tipo de fracturas. Ejemplo, este es un DSS, ¿alguien sabe qué significa DSS? Nadie sabe qué significa DSS. Todavía no han hecho fémur proximal, tampoco mucho, ¿no? Ahí van a hablar del DHS. También se puede utilizar este sistema para fémur proximal, aunque no es el ideal, pero sí se puede. DSS significa Dynamic Condylar Screw, es un tornillo condylar dinámico. Este tornillo lo metemos con una guía canulada y sobre eso colocamos una placa que nos hace compresión hacia la diáfisis, como indicaba también el tornillo. Así de diseñar justo que este tipo de fracturas suceden. Podemos colocar también clavos semimodulares. Incluso hay unos clavos semimodulares actualmente que son con bloqueos multidireccionales que me permiten hacer una estabilidad en fracturas más distales. Estos clavos entran a través de un abordaje a través de la rodilla. Agarro un abordaje por la región medial de la rodilla, abro en el espacio flexor de la rótula, ubico el espacio de la carilla articular donde no hay sitio de apoyo de carga, ingreso una guía, la desplazo por el centro y me meto el clavo. Obviamente todos esos procedimientos son guiados bajo fluoroscopía o bajo disección. Estas son las fracturas tipo B, por definición intraarticular con un condilio, puede ser solo con tornillos, no es muy recomendable, se asocia mucho a cizallamiento, porque los tornillos normalmente no dan una suficiente estabilidad, es mejor utilizar una placa de soporte, por más de que acá arriba le coloque solamente 2 o 3 tornillitos, para que no me deslice el foco de fractura, es mejor utilizar eso. Pero sí se puede, está descrito usar solo tornillos también. Y estas son las intraarticulares complejas. Vean aquí, el principio de reducción es una fractura bien fea, ¿no? Y como se han dado cuenta, no le están haciendo mucho caso a la. De repente no se ve el abordaje que han hecho, pero probablemente ni siquiera han abierto una herida acá, sino la herida solamente está en la zona de la rodilla, donde han restituido la superficie articular lo mejor que se pudo. Acá veo que hay una pequeña gradita, pero seguramente hay una fractura en la tomografía, me imagino más cabalgada, con más compromiso articular. Entonces han restaurado lo mejor que se pudo la articulación, han deslizado la placa y acá espero la osteosíntesis, o la consolidación secundaria. Vean ahí cómo se hace un caldo muy grande. Entonces, mientras yo recupere alineación en la superficie articular, es suficiente con eso. Puedo usar tornillos, puedo usar solo la placa. Vean cómo a los 12 meses yo he hecho un callo mucho más grande. Cuando tenemos fracturas en el fémur distal con compromiso articular, existen unas placas de soporte condilio. También pueden ser usadas en las anteriores, porque acá no es una contraindicación.
Incluso actualmente se utiliza más esas que de DCS que les he mencionado. Este es un ejemplo de paciente de 76 años con una fractura que tiene un trazo articular. Se le han colocado esas placas. Espero la consolidación secundaria. Como les dije, no busco una reducción anatómica. Salvo que fueran fragmentos grandes, muy sencillos de reducir. Ahí sí. Lo que importa es la superficie articular. El principal objetivo es alinear la fractura, reducir anatómicamente la superficie articular. Ese es el objetivo de tratar una fractura en el fémur externo y en cualquier articulación. Vamos a pasar al siguiente tema, fracturas de rótula. La rótula es un hueso que se encuentra por delante de la rodilla. Esta rótula tiene algunas partes, la base que está en la parte superior, el vértice que está en la parte inferior. Tenemos también en la parte posterior una superficie articular con una faceta medial y una faceta lateral, divididos por acá por una prominencia interfacetaria. Entonces, esta prominencia es la textura articular con esto de acá, que lo llamamos trópea, ¿no? Esta es la trópea del fémur. Es cartílago con cartílago. Muchas veces esta rótula está alterada en cuanto a su alineación y sobre todo se va hacia la región externa, donde hace pinzamientos o artrosis solamente de ese compartimento. Pero en fin, ahora vamos a hablar solo de fracturas. Frecuencia del 1% de todas las fracturas. Es más frecuente en varones, casi todas las fracturas en extremidad inferior son más frecuentes en varones. El diagnóstico suele ser clínico, hay antecedente de algún tipo de traumatismo, hay dolor, aumento de volumen, limitación funcional para la extensión, dado que, ¿para qué nos sirve la rótula? La rótula es un mecanismo de polea para la extensión, para aumentar la fuerza de la extensión de la rodilla. Entonces, si está roto, obviamente va a haber limitación para la extensión. Hemartrosis, porque toda fractura sangra y la rótula tiene contacto directo con la articulación, entonces la rodilla se va a llenar de sangre. Signo del hachazo, porque si está roto voy a ver una depresión aquí en la piel. Si solicitamos radiografía anteroposterior y lateral de rótula. ¿Por qué será así? Porque a veces en anteroposterior me hace dudar, pero si veo la lateral sí, normalmente veo que está desplazado de esa manera. Pueden haber mecanismos directos o un mecanismo indirecto de algún traumatismo de hiperflexión de la rodilla, donde la fuerza del cuádriceps va a superar y lo va a arrancar. Puede ser a nivel del polo superior, polo inferior. Acá tenemos la clasificación O, por ahí si les preguntan, rótula es número 4. Lo toman como si fuera el fémur, el inicio. 3, 4 es lo que le correspondería al segmento proximal, medio distal, 1, 2, 3, en este caso se lo ponen como 4. Y pues va a ser A, B, C, dependiendo de dónde esté, ¿no? A, si es que es una abulsión en la parte inferior. Un B, si es que tenemos un trazo simple. Y un C, si tenemos una separación completa o multifragmentaria, C1, C2, C3, de acuerdo a cómo se vea. Existe una clasificación de las fracturas de rótula, donde puede ser una fractura no desplazada, cuyo tratamiento sería solamente un yeso, una fractura transversa que está desplazada, una fractura del polo inferior, una fractura comminuta no desplazada, que también, si no está desplazada y la superficie articular en la proyección lateral está bien, puedo hacer un tratamiento conservador, y una fractura comminuta desplazada, que incluso estas, cuando son tan severas, pueden ser tributarias de una patelectomía, que significa quitar la rótula y hacer una sutura en término terminal del tendón de cuádriceps con el tendón patelar. Una fractura vertical, una fractura de la región osteocondral. Acá no hay inserción ni muscular ni ligamentaria, solo es un borde libre, por eso le llamamos osteocondral. Entonces, algunas veces cuando es un trauma directo se asocia a fracturas expuestas de rótula. Existe una condición congénita que debemos diferenciar de una fractura. En este caso, miren los bordes romos, así se ven romos con una separación en el polo superior externo de la rótula, que se llama rótula bipartita, a diferencia de un trazo irregular, que es una fractura de la rótula. ¿Puede equivocarse uno? Sí. Generalmente los que se equivocan son los residentes de trauma. Todavía no hay estos generalmente son bilaterales, ¿no? Que puede ser de un solo lado. Y lo raro es que estas normalmente no duelen, pero después de un traumatismo directo, en el cual incluso pude haber sospechado
pucha, una fractura, le pedí una tomografía y todo, ahí se vuelven sintomáticas, generan dolor. Y si se torna muy doloroso, pues hay que extraer ese fragmento o intentar quitarlo de alguna manera. Entonces el tratamiento de las fracturas de rótula va a depender del trazo de fractura. Lo común es colocar un sistema OVEN, que es este de aquí, 2 clavos. Como vieron en fracturas de olecranon, seguro que recuerdan los que han estudiado, en fracturas de olecranon se prefiere el tratamiento de la fractura articular con un sistema OVEN, que es un mecanismo de banda de tensión. Utilizo estos 2 clavos como punto de apoyo, hago un 8 a través de los clavitos, haciendo una compresión tanto de los clavos, la superficie del hueso y de las partes blandas, para que haga un mecanismo de compresión. El principio de este tratamiento es que mientras más flexione y estire la rodilla, va a hacer más compresión y va a permitir una consolidación adecuada de la fractura. En este caso, sí busco una reducción anatómica y una estabilidad absoluta para tratar de que esa superficie articular no se cabalgue, no existan gradas articulares. Entonces, esto es lo que yo debo ver. Como ven acá, engaño un poquito la imagen. Yo debo ver en la proyección lateral que la superficie articular esté lisa. Si esa superficie articular no está lisa, significa que tengo que corregir mi reducción. A no ser que sea una fractura totalmente multifragmentaria, donde ya estoy por más de 2 horas y hay 1 milímetro de grada, es muy poquito, puede quedar ahí, porque es más el daño de estar volviendo a verse. Se puede combinar un obenque, que es el 8, con un cerclaje, que es una banda circular. Incluso se pueden colocar otros clavijos acá en forma transversa. Como les dije, depende del patrón de fractura. No todos los patrones son iguales. Algunos dirán, y se dice mucho en los hospitales, es solo una rótula, pero cuando dicen es solo una rótula y entras a operar, ahí te llevas muchas sorpresas. Entonces tienes que tener, por suerte, pues conseguir clavos y alambre es fácil, no es difícil, y podemos armarlo de esa manera. Algunas veces es necesario combinar esos clavos y alambres con algún tornillo interfragmentario. Complicaciones: pseudoartrosis, no unión porque no lo operé, no le hice la compresión correspondiente, digamos que se notaba un poquito desplazado, por ahí dijeron, no, esto va a ir bien, y se retiró muy tempranamente el yeso, y también puede haber la artrosis si es que no produzco bien la cara articular. Siguiente tema, luxación de rodilla. Como ven, definición de luxación: pérdida completa de la congruencia articular entre las superficies que conforman la articulación, en este caso femur distal, tibia proximal, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una luxación posterior o anterior. ¿Quién se lanza? ¿Nadie? ¿Posterior? ¿Quién se te va a jalar? Anterior. Anterior. Posterior, anterior. ¿Quién da más? ¿Quién me da el hacia dónde? Eso no solamente es para rodilla, eso es para cualquier articulación del cuerpo. ¿Quién me da el principio de hacia dónde yo digo si es anterior o posterior? Eso lo han visto en luxaciones de hombro. En una luxación glenohumeral, si la cabeza se va adelante, ¿es anterior o posterior? Anterior, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, y la cabeza del húmero es la porción distal o proximal de la articulación. Es distal. Entonces, por lógica, ¿cuál es la distal acá? La tibia, ¿cierto? ¿Y a dónde está? ¿Adelante o atrás? A no ser que ustedes tengan la rótula atrás, pues de repente podrían decirme que es anterior. Posterior. Perdón, posterior. Esta es una luxación anterior de la rodilla. Siempre examinar pulsos distales. ¿Quién pasa detrás de la rodilla? Detrás a nivel del hueco popliteo. Nervios, arterias, los nombres, ustedes se los aprenden porque eso ya lo tienen que saber. Son los vasos popliteos, tampoco los están viendo, ¿ya? Entonces, una angiotomografía es ideal para la lesión vascular. Pueden haber lesiones neurológicas en agudo, también pueden haber algunas reversibles, otras no reversibles. Ahí tenemos una angiotomografía, una angioresonancia. Si la rodilla se salió de su sitio, obviamente y por lógica también va a haber lesión de ligamentos. Por eso es importante también contar con una resonancia. No voy a esperar hacer la resonancia para recién reducir
la rodilla. Eso yo quiero que lo entiendan. No tengo que esperar a hacer estos estudios, salvo tuviera una lesión vascular muy clínicamente diagnosticada, ¿no? Pero aún así, tengo una lesión vascular, no está pasando pulsos, reduzco la articulación, inmovilizo y pido los estudios necesarios. Ese es el principio acá del tratamiento. Vean ahí la deformidad de la rodilla. En este caso se va para atrás. ¿Quién se pudo haber roto? El ligamento cruzado posterior, los colaterales. Acá tenemos. Vean acá. Anterior, posterior. Ya les dije, ¿quién me manda? Me manda la porción distal de la articulación. Y vean, se rompen los ligamentos. También existen, estas son las peores, las rotacionales, porque me rompen todos los cuatro principales, cruzados y colaterales. Entonces, reconstruir esto es uno de los retos más difíciles que existen. ¿Qué hacemos? Entonces, se puede hacer reducciones improntas. Obviamente duele, no crean que no les duele a los pacientes, pero es eso frente a perder la extremidad. Y si tenemos que hacer una revascularización o una recuperación del vaso sanguíneo que está alterado, hacerlo entre las primeras 6 horas. Entonces también hay que valorar el tratamiento quirúrgico para la plastía de los ligamentos. Se debe hacer una radiografía de control por reducción. Yo no espero a reducir, mandarlo a radiografía y recién poner el yeso. Clínicamente tengo que evaluar que esté reducido y que esté mejor la congruencia articular, lo inmovilizo y lo mando con todo eso a sus planos. Ahí tienen al doctor Popo y unos grandes que por ese lugar deben conocer. Vamos a ver con la siguiente clase. Hasta ahí preguntas, muchachos. Preguntas, dudas. En general creo que se les ha estructurado muy bien la clase, con eso es suficiente para que ustedes puedan entender el tema. No me interesa que ustedes sean traumatólogos y que me digan abordajes quirúrgicos, técnicas quirúrgicas, porque no es el objetivo del curso. Ustedes acá tienen que aprender principios de traumatología. Entonces, fracturas de tibia. Si no hay preguntas, empezamos. La anatomía igual. ¿Qué es importante acá? La tibia tiene 4 compartimentos, uno anterior, uno lateral y 2 posteriores, superficial y profundo. Cada uno tiene sus propios papeles musculares. Recordar que la cara antero interna de la tibia prácticamente es hueso y pellejo. Solo tenemos el huesito y encima está la piel. No tenemos mucho colchón muscular. Y es por eso que en tibia, en fracturas de tibia proximal, deficiarias, incluso en la parte distal, son muy susceptibles a daño de partículas. Eso quiero que sepan. Empezamos con las fracturas de platillos tibiales o fracturas de tercio proximal de la tibia. 1% de todas las fracturas, 8% en ancianos. El platillo lateral es el que generalmente se rompe con más frecuencia, hasta un 70%. El platillo interno le sigue con un 23%, si queremos hacerlo entre lateral y medial, pero las bicondilias pueden llegar hasta un 30%, ¿no? Entonces, si solo es el platillo lateral, si solo es el platillo medial, generalmente tienen mejor pronóstico. Si tenemos una fractura bicondilia, el pronóstico no es tan bueno. El mecanismo de las fracturas pueden producirse por una gran variedad de fuerzas. Un varo forzado, si hago un varo forzado, ¿quién se rompe? ¿Platillo interno o platillo externo? Eso les pueden preguntar. Una compresión axial, que es esta fuerza, flexión, extensión o un trauma directo. Entonces, varo forzado, ¿cómo es varo? Desplazo la rodilla hacia la parte externa. ¿Quién se comprime? El cóndilo interno o el plato interno. Entonces, ahí se produce la fractura. Si es un valgo forzado, se comprime el platillo externo con el cóndilo externo y ahí se produce la fractura. Pueden estar sumadas a lesiones ligamentarias también. Si es un traumatismo directo, pues será en la parte donde se ha fracturado. Si es una compresión axial, generalmente es una bicondilia. Ahí está el mecanismo. Este sería un mecanismo en valgo forzado. Está haciendo un valgo, una rodilla en X, por así decirlo. Entonces, ¿quién se pudo haber fracturado acá? El platillo externo. Existen 2 subgrupos en los cuales se pueden presentar pacientes jóvenes con un buen hueso necesitan un mecanismo de alternativa, por lógica. Pacientes ancianos que tienen osteoporosis no necesitan tanto. Suficiente una caída a nivel del piso o una caída de la cama
para que se puedan fracturar, dependiendo si hicieron bar o valgo, compresión axial, todo lo anteriormente mencionado. Las fracturas de alta energía pueden asociarse a lesiones extensas de los tejidos blandos. Bueno, acá no se ve tan extensa, hay mucho peores. Fracturas abiertas o lesiones abiertas, puede haber síndrome compartimental, lesión de los nervios ciático procúbito externo o tibial. Clínicamente, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si es que hay una lesión del ciático procúbito externo? ¿Quién sabe? Nadie, el silencio me asusta. O saben mucho o no han leído nada. Lesión de la arteria poplítea. Puede haber todos esos. Ciático poplíteo externo, le pido al paciente, dobla el pie para arriba. Si puede hacerlo, está bueno el ciático poplíteo externo, ¿ya? Si no puede levantar el pie o hacer dorsiflexión, significa que hay un compromiso neurológico. Ya está. Diagnóstico. La historia clínica en medicina siempre va a ser importante. Y se tiene que preguntar cosas importantes. No le voy a preguntar, señor, ¿con qué estaba usted vestido el rato que le paró el accidente? ¿Está usted con un vestido o con un terno? No, no es eso. Se pregunta cómo fue el mecanismo. ¿Fue accidente de tránsito? No es lo mismo que se cayó, digamos, subiendo a la bicicleta o subiendo a la moto, o que estaba yendo a 100 kilómetros por hora y ¡pum! Se estrelló con algo. Entonces, cambia mucho el escenario. Es importante preguntar las circunstancias en las que han sucedido, si el paciente estaba consciente, inconsciente, si el paciente tuvo pérdida de conocimiento o no, para ver si también en sala de emergencias nosotros lo vamos a recibir directamente en traumatología o tiene que pasar por shock trauma o por otras especialidades, ¿no? Esto que suele pasar en todos los hospitales. Agarran, ven una fractura expuesta, una heridita de 2-3 centímetros, sí, pero el huesito se sale por ahí. Pero ¿qué hacen? Traumatología, y el paciente está tequeado, trauma torácico, trauma abdominal cerrado, por lo cual se va a morir y no por la fractura expuesta que pueda tener. Entonces eso tenemos que evaluar bien. Si algún día les toca hacer triaje en un hospital, háganlo bien. ¿Listo? El examen físico es muy importante, la radiología, obviamente, y una tomografía. Acá sí, como un protocolo de manejo diagnóstico, deberíamos pedir una tomografía e incluso una resonancia. Luego de inmovilizar y estabilizar al paciente, por suerte esos estudios de tomografía y resonancia no necesitan, puedo incluso ponerle un yeso cerrado, igual me sale el resultado, no necesito quitárselo. Angiografía si sospecho de una lesión vascular. Se puede tomar radiografías oblicuas, ejemplos, oblicuo externo, oblicuo interna a 45 grados, cuando tengo una sospecha diagnóstica o ver si el fragmento está o no desplazado. Las fracturas de la meseta tibial es lo mismo que las fracturas de platillo tibial, no se van a equivocar con el nombre. Meseta, platillo, plato tibial, algunos se llaman de cóndilos tibiales, de acuerdo al autor, de acuerdo a la traducción que hayan tenido del inglés al español, se les llama de distintas maneras. Vean ahí, se compromete esta región metafisiaria que está compuesta por hueso esponjoso. Estos son cortes tomográficos. Acá tenemos una fractura a nivel del cóndilo externo. Aparentemente también tiene una radiación apicondílea. Se hacen huecos por el colapso del traumatismo. Acá hay un hundimiento que pueden ver. Todo este fragmento que estaba acá arriba se ha hundido acá. Entonces el objetivo es restaurar la superficie articular, como en todas las fracturas articulares. Vean, aquí tenemos un hundimiento marcado. En la resonancia sale así blanco porque está lleno de sangre. Clasificaciones hay varias: AO, Schatzker, Rasmussen, Hall, Caffiuri, entre otras. Actualmente la clasificación tomográfica de Caffiuri viene en 3 dimensiones, es la más utilizada. Clasificación AO de las fracturas, bueno, saber que es 4 porque es tibia, 1 porque está proximal, A si es que es extraarticular, B si es parcialmente articular, sea externa, interna, y C si es que es totalmente articular. Esta sí, aquí en su cabeza, Schatzker. Es sumamente sencillo, tampoco es cosa de otro mundo. Apréndanse las imágenes. 1, 2 y 3, baja energía, alta energía, 4, 5 y 6. Vean ustedes que acá son trazos un poquito más sencillos, acá son trazos más complejos. Schatzker 1, fractura a nivel del platillo externo. Schatzker 2, fractura del platillo externo y le sumo un hundimiento del platillo externo. Schatzker 3, no hay un trazo de fractura corrido, pero sí hay un hundimiento a nivel del platillo externo. Schatzker 4 es una fractura del platillo interno, propiamente dicho.
Schatzker 5, fractura bicondilia. Schatzker 6, hay una disociación de la metáfisis con la diáfisis. Tiene que tener esto la transforma una 5 en una 6. ¿Listo? O pónganse, yo pudiera tener una fractura sencillamente solo aquí, y acá tengo una disociación de la metáfisis con la diáfisis, eso automáticamente sería una Schatzker 6. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, y ahí les van a poner generalmente esta de aquí, en la que se suelen equivocar. Mire usted la siguiente radiografía. Diga usted, según la clasificación de Schatzker, qué tipo de fractura es. Si no vieron esta imagen, pues se van a equivocar en su examen. Algo tan sencillo. Objetivos del tratamiento: descompresión y preservación de los tejidos blandos. En este tipo de fracturas es característica, no sé si les ha tocado ver a ustedes en sus prácticas, pero cuando vemos fracturas de platillo tibial en el paciente hospitalizado y no fue estabilizado correctamente, llegó en demora al hospital, X o Y razones, viene o ya te llega lleno de fructenas o ampollas en nivel del sitio de la fractura, o piel muy equimótica, incluso pueden hacer escaras necróticas. Se caracteriza por una gran lesión de los tejidos blandos. Tibia proximal y tibia distal, esa es su característica. Y es lo que más debo cuidar. Si yo no tengo buenos tejidos blandos para hacer una cobertura adecuada después de mi tratamiento quirúrgico, mejor no lo opero. Déjalo ahí, porque si no es todo un tema, se va a infectar y nunca vamos a solucionar el problema del paciente. Principio: reconstruir la superficie articular. Suena fácil, pero es bien importante, no es tan sencillo. Restitución de los ejes mecánicos normales también es importante, no lo voy a dejar en varo ni en valgo, se tolera hasta 5 grados de varo o 5 grados de valgo, nada más. Y el hecho de yo fijar con 1 o 2 placas o con el sistema que yo fije es una movilización precoz para evitar rigidez articular. Dentro del tratamiento no quirúrgico, ¿cuáles son los parámetros que yo tengo que ver? Si hay una diastasis, o sea, si el foco de fractura está abierto a menos de 4 milímetros, puede ser tributario de un tratamiento conservador. Si el hundimiento, por ejemplo, una Schatzker tipo 3, solo tiene hundimiento y es menos de 4 milímetros, lo cual yo puedo medir en la tomografía, puede ser conservador. Varo valgo les dije que tolera hasta 5 grados. Si hay una artrosis, un desgaste de la articulación grave en una persona adulta mayor, entonces no voy a ganar nada operándolo, porque no le voy a salvar la articulación. Que pegue con un yeso, la rigidez articular, posteriormente la trataremos con una artroplastia de grave daño de partes blandas, es lo que les dije. Para mí tal vez esto es lo más importante. Si tengo un grave daño de partes blandas en una fractura de platillo tibial, no tengo por qué operar, no debo tocar esa fractura porque se me va a complicar. Ya les dije que en traumatología lo peor que puede pasar es una infección. Inmovilización de la fractura por 4 o 6 semanas en promedio. La movilización precoz activa con una ortesis de protección también es válida. Marcha con carga tolerable a las 6 semanas. El tratamiento conservador va bien en pacientes ancianos con poca demanda funcional. Tratamiento quirúrgico: si el no quirúrgico era menos de 4, entonces el quirúrgico va a ser más de 4, el hundimiento mayor de 4 milímetros, cuando tenga un varo o un valgo en la rodilla más de 5 grados, o si sea una rodilla flotante. Por ejemplo, ¿qué es una rodilla flotante? Fractura en fémur arriba, región supracondilia, o una fractura metafisaria de la tibia. Esa es una rodilla flotante. Tratamiento quirúrgico de urgencia siempre y cuando hay una lesión vascular. Estas fracturas de tibia proximal son las que me pueden hacer un síndrome compartimental y habría que hacer una fasectomía de emergencia. Fracturas abiertas, obviamente hay que cerrar la herida, fijar con un fijador externo temporalmente. Si hay una luxación con gran desplazamiento, eso es una emergencia. La rodilla flotante, y en el contexto de un paciente politraumatizado, de repente no le haré a un inicio la reducción anatómica de la fractura, colocar un fijador externo para alinear temporalmente sería un tratamiento válido. Métodos de tratamiento quirúrgico: reducción abierta y fijación interna, reducción y osteosíntesis percutánea, fijación externa y osteosíntesis mínima. Son varias cosas, cada una tiene su principio. Como su nombre lo dice, reducción abierta, abro. Existen distintos abordajes para rodilla: anterolateral, anteromedial, posteromedial, posterior directo, hay varios, pero depende de dónde esté localizado. Recuerden que la superficie de la tibia proximal es en 3 dimensiones, y es por eso que ahora está en boga la clasificación de Caffiuri. No la tenemos acá, pero esa me permite tomográficamente clasificarla, en qué zona está la fractura, para determinar qué abordaje voy a utilizar para reducir estas fracturas.
Este es, por ejemplo, un abordaje, aparentemente un abordaje medial. Se debe reconstruir la superficie articular buscando una reducción anatómica y compresión interfragmentaria. Se utilizan dispositivos metálicos, pueden ser acero quirúrgico, pueden ser titanio. Si yo sospecho una lesión ligamentaria, podría colocar titanio que me va a permitir hacer controles de resonancia magnética posterior. Acá tenemos un ejemplo, esta sería una Schatzker tipo 1, 1. 1, Ahí lo han fijado solo con dos tornillos. Puede ser solo tornillos con arandelas para dar compresión. En su defecto puedo utilizar una placa también de fijación. Esta sería una Schatzker tipo 2, fractura con hundimiento. Utilizo una placa y vean que el hundimiento tengo que levantarlo a nivel de la superficie articular. Puedo utilizar injertos, en este caso un injerto de cresta ilíaca, un abordaje acá sobre la cresta ilíaca, se saca un catetito de hueso y se hace un túnel a través del cual hay un impactor sobre el cual se golpea. Levanto la superficie articular con guía fluoroscópica o el arco en C, o sencillamente, si es que abrí todo, levanto el menisco y a visión directa veo si está o no recuperada la superficie articular. Otra forma que se está haciendo, sobre todo las fracturas de baja energía, Schatzker 1, 2 y 3, para ver la superficie articular, puede ser la asistencia artroscópica. Meto la cámara del artroscopio y a la par que voy levantando la superficie articular, veo que esté quedando al nivel. Para hacerlo tienes alguien que sepa hacerlo, usar al mismo tiempo la artroscopía y levantarlo. No es tan sencillo, pero está descrito. Reducción y fijación con dos placas y tornillos, cuando son las bicondilias, por ejemplo. Esta sería una Schatzker tipo 5, la bicondilia, exactamente. Entonces, hay una de ellas que va a ser la placa principal, que en sí me va a fijar todo. La otra es un soporte para que este otro fragmento no se me esté deslizando hacia la parte inferior ni se hunda más, porque estos solo son roscas de tornillos. Y vean que no es necesario a veces colocar tornillos en la parte proximal, sino solamente en la porción distal para que me comprima como un soporte. Esta es una fractura Schatzker 6 con una disociación, entonces puedo utilizar una para fijar la articulación y otra para fijar la otra fractura. Miren toda la ferretería que le han puesto. A veces es necesario. ¿Esto qué es? A ver, ya. Estas son las reducciones con técnicas percutáneas. Hacen incisiones pequeñas, se utiliza fluoroscopía y miren, se coloca un tornillo. No se ven las imágenes fluoroscópicas, pero más o menos con una incisión pequeña cuando es un trazo que yo obviamente pienso que se puede hacer así, y viendo el arco en C, reduzco con una punta o un spike que se llama y meto un perforador y yo coloco el tornillo. Obviamente estoy controlando que esté quedando en una posición. Se puede utilizar fijadores externos para fracturas con gran conminución. En este caso se hace una obstrucción de cis mínima. Mi objetivo con los tornillos que se colocan acá no es que darle una gran estabilidad a la fractura, solamente alinear la superficie articular. Quien me va a dar la estabilidad es el fijador externo. Existen fijadores externos articulados, ¿no?, con una bisagra que permiten hacer cierto grado de flexión y de extensión. Existen fijadores lineales, existen fijadores bipolares, existen fijadores circulares. Algunos tienen una indicación para ciertas cosas y otras para otras. Cuando yo tengo un daño severo de las partes blandas, les dije que no puedo operar, no puedo hacer una reducción abierta porque se ve infectada, pero sí puedo utilizar esto, que son fijadores externos. En este caso es un fijador externo modular. Con esta rosquita yo puedo alargar un poquito, me permite mejorar mi reducción, me permite girar en bar o en valgo si que tengo que corregir algo más. El principio es alinear la articulación, incluso puede quedarse con su tratamiento definitivo. Si la fractura o las partes blandas mejoran, puedo quitar el fijador y le coloco sus placas y tornillos convencionales. Entonces, como conclusiones, las fracturas de platillo tibial requieren una fijación estable y anatómica, requieren de cirujanos con experiencia, tienen que saber lo que está, dónde se están metiendo, no es entrar por entrar. Hay diferentes técnicas según el tipo de la fractura y
Generalmente, si es una Schatzker 1, no va a tener mayor problema. Si es una Schatzker 4, tampoco va a tener tanto problema porque es un solo lado. Una Schatzker 2 donde ya se me hundió la articulación, una Schatzker 3 donde ya se me hundió la articulación, una Schatzker 5 que los dos están rotos y una Schatzker 6 generalmente me van a dar más problemas porque van a ser una artrosis postraumática por más de que yo lo reduzca al 100%. Fracturas artificiales. Vamos a pasar acá. Entonces, ahí están las frases célebres del doctor Popo. La pregunta no es solo decir qué fractura de tibia se trata quirúrgicamente, sino saber cuál es el método que voy a realizar. Y también diría para qué lo voy a tratar. Entonces, la tibia no es un hueso que es tubular como el fémur, es un hueso que tiene una forma triangular. La cara anteromedial, como les enseñé, no tiene inserciones óseas musculares, en otras palabras está peladita. Por detrás tenemos el gastrocnemio, por delante del gastrocnemio está el sóleo, y a continuación a la fusión tenemos el tendón de Aquiles. 4 compartimentos ya mencionados previamente. Entonces, aquí vemos la radiografía, así como en el fémur pedía que se vea parte de la cadera y parte de la rodilla, igual debe ser, se pide una radiografía de pierna, antero, posterior y lateral, y debo llegar a ver la superficie articular proximal y la superficie articular distal. Si yo no estoy viendo todo eso, significa que se me pueden estar escapando fracturas en el mismo paciente. Y al final las consecuencias pues la va a pagar el paciente, no nosotros. Si por ahora tengo en mi hospital que pasa, ¿no? En Honorio Delgado, me pedimos pierna y me toman la parte donde se ve la fractura y no sale el tobillo. Bueno, le pido o le repito una radiografía dirigida del tobillo. También es otra opción, porque a veces el chasis que tienen para tomar las placas es pequeño y el paciente puede ser muy alto. Entonces ahí, en esos casos, si es necesario, pido por segmentos, rodilla, pierna, tobillo, puedo pedir de esa forma. Entonces, suele ser la fractura de huesos largos más común. El promedio de consolidación, esto es importante, esto sí apréndanselo, 18 a 24 semanas. En otras palabras, ¿cuántos meses? 6 a 8 meses, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo que yo más o menos espero para que esa fractura esté bien consolidada, por más que lo opere. El hecho de operar no me acelera el mecanismo de consolidación. ¿Por qué es más prolongado que en otros huesos? La pregunta sería, y la respuesta muy fácil, es porque, como dice acá, la cara anteromedial no tiene inserciones musculares, lo cual significa que más que todo la vascularidad y todo lo recibe de la parte posterior, y hay partes de la tibia que no tienen buena irrigación, y es por eso también que las partes blandas se lesionan con más frecuencia. Muy bien, entonces 30% de ellas ocurren en pacientes politraumatizados. Si es que hay una consolidación viciosa, puede ser una artrosis postraumática del tobillo y de la rodilla. Hasta hace pocos años, bueno, ya no tampoco, ya hace varios años ya, el tratamiento estándar de las fracturas cerradas de tibia era con una reducción cerrada y un yeso morfopedio o un yeso de este tipo que se llama un yeso tipo Sarmiento. La pérdida de la alineación del miembro era la secuela más frecuente, dado que no teníamos una reducción anatómica. El 20 a 30% de las fracturas tratadas con yeso terminaba con una rigidez articular marcada. El 6% había una falta de unión, un retraso en la consolidación o incluso una pseudoartrosis, sobre todo cuando teníamos el peroné intacto que no se había roto. Hay que valorar también el costo-efectividad. Si bien es cierto, bueno, colocar un yeso es más barato que colocar un clavo endomedular, una placa y tornillos, pero también vean el costo que le va a demandar al paciente. Con el yeso estará aproximadamente 3 meses. Sin embargo, con un clavo endomedular, a partir del segundo mes, el paciente ya se vuelve más funcional, empieza a caminar más rápido y puede retornar a su trabajo a partir del tercer mes aproximadamente. En cambio, con el yeso, si al tercer mes estoy retirando el yeso, tiene que tener otro proceso similar de recuperación. Y ahora, dependiendo cuánto gane el paciente, pues por uno u otro lado, actualmente el tratamiento quirúrgico es mejor. Los criterios de estabilidad, como les mencioné, toleran var o valgo igual en la diáfisis de 5 grados, recurvatum y antecurvatum de hasta 10 grados, rotación de 5 grados con acortamiento hasta de 1 centímetro, desplazamiento hasta 50% y
siempre y cuando sea un trazo transverso. Tratamiento incruento con un yeso, no se equivoquen con el nombre. Una cosa es cruropedio, cuando va desde el muslo hasta el pie, porque esto se llama región crural. Si fuera desde la región de la pantorrilla, sería suropedio o tipo bota, ¿no? Entonces también puede ser llamado muslopedio, ¿no? Este es un suropedio o un yeso tipo bota. En caso de angulación se puede o se debe corregir hasta antes de la tercera semana. Normalmente empezamos así durante un mes y medio, y se cambia después a una bota para que pueda empezar un poquito de carga de peso. El control se debe realizar una vez por mes. Los cambios de yeso son necesarios porque hay una atrofia muscular y no le va a quedar suelto el yeso y se va a deformar, entonces hay que estarlos cambiando incluso cada semana, cada 2 semanas. La consolidación vamos a verla al cuarto o sexto mes. Bien consolidado, con consolidación viciosa, pero consolida más o menos en ese tiempo. El tratamiento quirúrgico, toda fractura que no cumple los criterios anteriores tiene que operarse. Entonces, puede usar placa y tornillos, fijación externa o el gol estándar con una fractura diafisiaria que es un clavo endomedular. Ejemplos: ahí tienen clavo endomedular, placa y tornillos. Y lo malo de la placa y tornillos, miren, es que se puede angular, no me soporta mucha carga. Y al estar solamente con la piel, por ejemplo, si yo coloco una placa en la región anterointerna, es fácil, la verdad es técnicamente muy sencillo, pero tengo riesgo de que si algo me va mal en la piel, se me va a exponer la placa y al final se me puede complicar todo. Entonces es mejor optar a veces por este tipo de tratamientos, que son un poquito más demandantes, pero suele ir mejor. Esta es una reducción percutánea. Ahí tenemos un paciente con un fijador externo. Este es un fijador externo circular. En este me permite hacer osteotomías, corrección del varo, corrección del valgo con este sistema de tornillos. Estos son los clavos intramedulares. Ahí están, se les puso igual estándar actual, ya desde hace varios años. La consolidación la busco más o menos a los 5 meses con un clavo medular. El apoyo con carga a los 3 días. Teóricamente al día siguiente incluso el paciente podría estar cargando, siempre y cuando la fractura no sea tan inestable. Hay riesgo de síndrome compartimental por la presión que hace el clavo durante su colocación, eso es cierto. El abordaje, si en fémur lo hacía por acá, por la región trocantérica, acá para entrar un clavo medular lo hago debajo a través del tendón transrotuliano, a través del tendón patelar, o puedo hacerlo poniendo el tendón del lado y entrando por un costadito, se puede, ambas son válidas. Ahí tienen una foto de un doctor colocando un clavo. Ejemplos: mujer de 19 años, politraumatizada, tuvo una fractura de tibia peroneo bilateral, una fractura de fémur derecho. ¿Qué le hicieron? Pues le fijaron las fracturas. En este caso el fémur le han colocado una placa y tornillos, y en las tibias pues han colocado un clavo medular para hacer fracturas deficiarias. Y esto que eran deficiarias distales, pero son válidos los tratamientos. Actualmente existen clavos con bloqueos multidireccionales que se llaman clavos tipo expert, que pueden llegar incluso cerca de la superficie articular del tobillo, y si tuvieran un trazo simple acá pueden ser reducidos con esos mismos clavos. Ahí está la paciente, el segundo día postoperatorio con cara de dolor, ya está. 5 meses después de operada ya se puede sentar. Ahí está la fractura consolidada del fémur y las fracturas de la tibia y del peroné también consolidadas. Dense cuenta que yo no opero el peroné, siempre y cuando la sindesmosis tibio-peronea, creo que van a ver de repente en la siguiente clase, no esté abierta, ¿no? Si está abierta vale la pena fijar, de repente colocar un tornillo de situación. Acá sí le puedo hacer una crítica destructiva. En esta zona de acá, vean que ha puesto un tornillo, pero el clavo tal vez no fue la mejor opción, o de repente combinar un clavito con una placa secundaria para evitar el desplazamiento, pero por suerte ha consolidado, muchas veces ha consolidado. Finalmente, así como hay la porción proximal de la tibia que se llama la tibia o meseta tibial, las fracturas de tibia distal se llaman fracturas de plafón tibial siempre y cuando cumplan los siguientes criterios.
una fractura del plafón tibial es una fractura de la epífisis distal de la tibia que incluye trazo articular en el área de carga del tobillo. ¿Y cuál es el área de carga del tobillo? Prácticamente toda la superficie que se articula como el astragal. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la parte posterior, de la parte anterior, y esta es una diagonal, ¿no? Si tenemos un traumatismo en la región central, una caída, generalmente va a dar una fractura anterior, posterior, incluso puede dar medial y lateral. Esto es a lo que yo me refería hace un momento cuando hablábamos de fracturas de platillo tibial y ahora hablando las de plafón tibial o pilón tibial también le llaman. Esto es lo que ocurre, salen fluctenas y se necrosa la pieza. Hay un gran sufrimiento de las partes blandas y obviamente en estas condiciones no puedo operar al paciente. Si tengo un paciente así, tengo que optar y algo que vieron hace un momento, que es de repente estabilizarlo por distal a la fractura o proximal a la fractura con un fijador externo y hacer una osteosíntesis mínima en la articulación, tratando de que se alinee, de repente solo con clavitos, de repente con algún tornillo. Entonces, cuando hay lesión de partes blandas, por lógica, no va a haber buena irrigación, no le va a llegar ni siquiera bien el antibiótico porque no hay buena irrigación. Consolidación más lenta, puede haber un síndrome compartimental asociado. Las fracturas de pilón tibial, según la O, sería un número 4 por tibia, 3 por ser la posición distal. Si son extraarticulares, van a ser si son con un trazo a nivel de la articulación, van a ser tipo B. Y si tienen un compromiso con disociación de la metáfisis, van a ser un tipo C, articulares totales. Los objetivos del tratamiento, siempre por ser articulación, va a ser una reducción anatómica de la superficie articular. Ya se los estoy repitiendo varias veces y espero que eso ya les quede. Toda pregunta que tengan en una fractura que compromete la articulación, reducción anatómica, lo más anatómico posible. Manejo adecuado de las partes blandas, en este caso de tibia proximal y tibia distal, es lo más importante. Partes blandas. Si partes blandas están mal, tengo mal pronóstico. Hay que hacer una adecuada alineación y estabilización de la fractura metatarsaria. Debo buscar una consolidación de la fractura y recuperación funcional de la extremidad lo antes posible. Cuando son fracturas simples y muy poco desplazadas, se puede hacer una reducción cerrada. Si son fracturas muy complejas, debo optar por una reducción abierta. Son fracturas de tipo estallido, donde está totalmente destrozado, como por ejemplo esta última imagen aquí, o por un traumatismo, digamos, por arma de fuego. De repente lo principal sería esperar que me mejoren las partes blandas o colocar un yeso, un fijador externo temporalmente, esperar consolidación, así sea en bar o en valgo, y finalmente hacer algo que se llama una autodesis. Va a depender este tratamiento de esto. La experiencia del cirujano es muy importante. Tratamiento incruento, si son fracturas no desplazadas, si tienen un desplazamiento articular menos de 3 milímetros, son fracturas muy conminutas. El tratamiento es una inmovilización con una bota de yeso por 4 a 6 semanas y colocar después, puede ser una bota Walker ortopédica o podemos colocar un tacón de yeso, una sandalia de marcha debajo del mismo yeso por unos 4 o 5 meses. El tratamiento quirúrgico es una reducción tratando de buscar anatomía en la superficie articular. Idealmente hacerlo con mínimas incisiones, no siempre es posible. Estabilizar con placa de neutralización, si es que es necesario. Buscar una rehabilitación precoz. Y vean lo que dice al comienzo, manipular con cuidado las partes blandas. Insisto, partes blandas son muy importantes. De ahí los pueden agarrar con un caso clínico. Tener en cuenta eso. Es una fractura, al parecer acá ya le habían colocado una placa, unos tornillos, por lo visto ha fallado, se ha vuelto a reoperar, está colocando un nuevo sistema de fijación. Entonces, uno debe echar mano de, como quien dice, de toda la ferretería o todos los arsenales que tengamos a la mano. No pedir solamente una placa, se pide toda una bandeja con distintos tipos, distintas formas, porque no siempre, a veces, para mí siempre es importante que se planifique una cirugía antes de realizar. Pero a veces, a pesar de realizar la planificación, en el intraoperatorio, debido a múltiples factores, sobre todo al tiempo que transcurre entre la fecha de la fractura y el momento en que estoy realizando la cirugía, puede cambiar. Entonces, si yo me fui solo con una opción, a veces
puede fallar. Es diferente hacerlo fresquito, ahí es más fácil. Fijación externa, ahí ven, generalmente se prefiere un diseño o una posición en delta. Hay varios en realidad, varias formas de hacerlo. El principio es recuperar un poquito de la longitud, tratando de diastazar o estirar el tobillo. No aumenta la lesión de los tejidos blandos, al contrario, al dejar estable el sitio de fractura, mejoran los tejidos blandos, nos permite hacer curaciones sin necesidad de tener un yeso cerrado ahí. Puede ser temporal, y si las partes blandas están muy severamente comprometidas, puede ser el tratamiento definitivo. La artrodesis significa fusión del tobillo, fusionar la porción distal de la tibia con la porción proximal del astrabio. Colocan un par de pequeños cruzados. Se puede hacer también una artrodesis con un glabro medular retrógrado del calcáneo hacia la parte de la tibia. Se puede hacer con fijador externo. Hay varias formas de hacerlo. Complicaciones. Puede haber pseudoartrosis, infección, dehiscencia de la herida, tal vez esta es la más frecuente, infección y dehiscencia de la herida, artrosis. La severidad del daño articular es el principal determinante del resultado. Como conclusiones, se debe evitar dañar más los tejidos blandos. Insisto y recalco con esto. Operar en el momento adecuado, reducir anatómicamente la superficie articular, usar injerto óseo de ser necesario, así como en la parte del platillo tibial, cuando había hundimiento, metía un poco de injerto y levantaba la superficie articular, lo mismo puedo hacer en la parte distal. Si tengo un hundimiento central, pongo un poco de injerto y recupero visión fluoroscópica o visión directa si se habita la rehabilitación. Rehabilitación precoz, cuando son fracturas muy complejas, no hay que dárselas, eso se lo digo a los residentes, no hay que dárselas del que sabe todo. Tienes que llamar a la persona más adecuada, a la que tenga más experiencia tratando ese tipo de casos. Eso es importante. Y como les dije, se debe tener los recursos quirúrgicos necesarios. No voy a entrar con unas placas simples o con una sola opción. Tengo que tener disponibilidad de tratamientos para en el momento quirúrgico no estar en apuros. Muy bien, sería todo. Aquí tienen a lo que poco visitando la muralla de Chile.